Bueno, vamos a dar inicio entonces. Muy buena tarde para todos. Para el que no me conoce, mi nombre es Francilena López, yo soy contadora pública y soy asesora e implementadora en el proceso de todo lo que tiene que ver con el sistema de facturación electrónica. Ya son 3 añitos que llevamos pues en esto, lo que hace que inició la facturación electrónica en Colombia y pues hemos ido acumulando una serie de experiencias y de conocimientos y pues este nuevo proceso de los campos para el sector salud, la idea es que ya Facturate como tal los está implementando y vamos a empezar pues también a explorar en ellos. El día de hoy vamos a ver como los conceptos generales de todo lo que es la modificación en el sector salud y la idea es para principios del mes de octubre que ya el proceso como tal esté andando, poder hacer otra convocatoria ya para mirar temas como más prácticos y de casos que se estén ya presentando. Listo, entonces vamos a entrar en materia. El marco normativo que tiene que ver con la facturación electrónica del sector salud. Entonces, está el decreto 358, que es el que nos define toda la reglamentación de la facturación electrónica en Colombia. Este decreto fue emitido por el Ministerio de Hacienda. Luego salió la resolución 42, que ya es una resolución emitida por la DIAN. Esta resolución traía con ella el calendario de los vencimientos para facturación electrónica. Ese calendario estaba puesto de acuerdo con las actividades económicas y al sector salud le correspondía iniciar a facturar de manera electrónica a partir del 4 de agosto. Posteriormente, dentro de esta misma norma venía también el anexo técnico en su versión 1.7. Posteriormente salió la resolución 84, el 28 de enero del 2021 de este año, expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Esta resolución traía el anexo técnico con los campos de los datos adicionales que se debían implementar específicamente para este sector. Luego salió la resolución 12, el 9 de febrero del año 2021. Esta resolución, entre otras cosas, pues trajo consigo el anexo técnico en su versión 1.8. Este anexo técnico en su versión 1.8 es el nuevo anexo que empezó a regir a partir del 18 de agosto y para absolutamente todos los facturadores electrónicos en Colombia. En abril 19 salió la resolución 506 expedida por el Ministerio de Salud. Esta resolución 506 deroga en su totalidad la resolución 84. ¿Qué quiere decir eso? Que este anexo técnico que estaba acá desde el mes de enero quedó modificado por esta resolución 506. ¿De acuerdo? Luego, en el mes de julio, el 30 de julio, salió la resolución 1136 también del Ministerio de Salud, la cual entra a modificar el artículo primero de esta resolución 506. Únicamente modifica ese primer artículo con la finalidad de aplazar la puesta en marcha de la aplicación de estos nuevos campos para el sector salud, quedando aplazado para el 1 de octubre de este año. Bueno, resulta que la resolución 42, en su artículo 72, nos dice que la información y los requisitos adicionales en la factura electrónica de venta para ser estandarizada por la información que se derive de la factura electrónica de venta y con el ánimo de facilitar las operaciones de un sector o grupo de actividades económicas afines. Entonces, ¿qué dijo la DIAN mediante este artículo 72 en la resolución? Lo que nos indica es que todos aquellos grupos económicos grandes que sean organizados y que necesiten pues como que la factura
informe algunos datos específicos que sean útiles y necesarios para su sector, entonces pueden hacer la solicitud de manera directa a la DIAN para que estos campos sean tenidos en cuenta dentro del XML. Entonces, esto es lo que está haciendo el sector salud, el Ministerio de Salud y la Protección Social. Entonces, hubo un equipo técnico conformado por el Ministerio y por todas las entidades todas las entidades pagadoras, ¿cierto? Cada entidad solicitaba una serie de campos, una serie de información a los prestadores de servicios de salud. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que no tengamos los prestadores que estar generando información diferente y separada para cada una de estas entidades, sino que todo quede centralizado, todo quede unificado, estandarizado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se pretende con esta modificación. De igual manera, lo han hecho otros sectores económicos, como lo pudimos ver en el anexo técnico 1.8 de facturación electrónica, el campo de las notarías, también se organizaron y solicitaron unos campos especiales, como fue el ingresar el número de la matrícula inmobiliaria, el nombre del comprador y el valor comercial del inmueble que se está vendiendo. Otro campo también que se organizó, que es el campo de Fedegan, de los que venden carnes, donde se va a informar quién es el criador, el número de identificación del criadero. Sí, entonces hubo varios sectores que se organizaron y cuyos datos adicionales fueron insertados para este nuevo anexo técnico 1.8. Y dentro de esos pues entra como tal el sector salud, pero pues por tratarse de que son campos más numerosos y es un sector muchísimo más grande, entonces pues viene con su propio anexo técnico. Bueno, hablábamos cuando estábamos mirando el marco normativo de la resolución 1136 y yo les hacía énfasis en que esta resolución lo único que hace es modificar el artículo primero de la resolución 506 del 2021. Entonces aquí lo pusimos textual. La presente resolución tiene por objeto adoptar el anexo técnico campos de datos adicionales del sector salud, incluidos en la generación de la factura electrónica de venta, que contiene los campos de datos en formato XML como requisitos adicionales que deberán cumplir los actores del sector salud en la generación de la factura electrónica de venta, así como establecer disposiciones para su implementación. Entonces, en cuanto a las disposiciones para la implementación, este mismo artículo de la resolución 1136 también nos indica que deberá ser adoptado a partir del 1 de octubre del 2021. Recuerdan que yo les hablaba que una de las finalidades también de esta resolución fue el aplazamiento de la puesta en marcha de este nuevo anexo técnico. Entonces, quedamos que para el mes de octubre empezaría pues a regir y hasta el momento pues no ha salido ninguna resolución que modifique esta última fecha. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la resolución 506? Permítanme un segundito. Entonces, en este orden de ideas, volviendo acá al anexo, al marco normativo. Entonces, inicialmente la resolución 84 sacó un anexo técnico. Este anexo técnico fue modificado por la resolución 506. Y esta resolución 1136 lo único que hace es modificar la fecha. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el anexo técnico que está en firme para aplicar es el que está en la resolución 506. Hago énfasis en esta partecita porque hay algunas casas de software que estaban todavía trabajando sobre la resolución 84, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengamos allí como claridad.
Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esto? Básicamente es adoptar el anexo técnico campos de datos adicionales del sector salud, incluidos en la generación de la factura electrónica de venta. Estos campos corresponden adoptarlos a todos los prestadores del servicio de salud, los laboratorios de salud pública, los operadores logísticos, los gestores farmacéuticos, las entidades que en el marco de sus funciones legales deban entregar los datos del registro individual de prestación de servicios de salud, RIPS, al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las entidades promotoras de salud EPS, las entidades adaptadas, las entidades territoriales, las administradoras de riesgos laborales, ARLs, en su componente a lo que tiene que ver con salud, las compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas de seguros obligatorios de accidentes de tránsito SOAT, las entidades que ofrecen planes voluntarios de salud, las administradoras de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, ADRES. Bueno, entonces vamos a mirar algunos punticos claves. Los facturadores electrónicos del sector salud son las entidades encargadas de la prestación o provisión del servicio y tecnología de salud. La fuente de información para los campos adicionales del formato del sector salud, es decir, para los 21 campos que vamos a ver ahorita, serán de acuerdo a, tendrá pues la obligación de informar o de suministrar la información para diligenciar estos 21 campos. Será de acuerdo al contrato o de acuerdo a las voluntades entre los facturadores electrónicos y los pagadores. Es decir, que la información la podrá suministrar el mismo pagador, la entidad contratante, o la podrá suministrar quien presta el servicio. Ya depende pues del contrato como tal, como esté establecido. Si no hay contrato, las entidades pagadoras deberán suministrar la información para diligenciar los campos adicionales del sector salud que sea requerida por el facturador. Los facturadores electrónicos y los proveedores tecnológicos están obligados a presentar la factura electrónica de venta con validación previa a la DIAN y a las entidades pagadoras. La información de los datos adicionales deberá ser consistente con la representación gráfica de la factura y con lo reportado en los RIPS como soporte de estas. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante, de acuerdo que todos estos campos deben estar relacionados dentro de la representación gráfica de la factura electrónica de venta, es decir, en el PDF de la factura. Adicionalmente, que la información que está relacionada dentro de estos campos sea consistente con la que estamos reportando en los RIPS, es decir, que sea la misma información. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, muy a pesar de que estos campos no van a ser validados por la DIAN, ¿de acuerdo? Si yo me equivoco en diligenciar alguno de estos campos, la factura no me va a ser rechazada ni me va a generar ningún tipo de notificación porque la DIAN estos campos como tal no tiene forma de validarlos, ¿de acuerdo? Entonces sí es muy importante que nosotros seamos conscientes que la información tal como se reporta en la factura electrónica de venta debe coincidir con los datos que nosotros vamos a registrar en los RIPS. Punto sexto, los pagadores no podrán exigir ni incluir campos de datos adicionales a los que vamos a ver ahorita, ni modificar los ya definidos. Su incumplimiento dará lugar a investigaciones y medidas por parte de las entidades de control. Precisamente esa fue la finalidad de poder emitir este anexo técnico que aplica directamente al sector salud. Todos estos campos fueron definidos, como les comentaba, a través de unas mesas técnicas de todos las entidades que están involucradas en este proceso, en este sector, y pues se supone que aquí ya está lo que realmente necesita. Entonces no se debe solicitar nada adicional. Los nuevos campos para el sector salud se deberán empezar a diligenciar y a procesar como XML a partir del 1 de octubre del 2021.
Esto de acuerdo pues con la resolución 1136. Para las facturas multiusuario, en el anexo técnico de la resolución citada permite relacionar los datos correspondientes a cada uno de los usuarios atendidos. Y pues tenemos una gran incógnita y es con relación a estas facturas multiusuario, si nos va a tocar generar una factura por cada usuario o si se van a poder en una sola factura ingresar los datos de todos los usuarios. ¿Listo? Entonces, pues esperaría yo que para la próxima capacitación del mes de octubre ya podamos tener pues como bien definida esta parte. Por parte de Facturatec les puedo comentar que en la parte de desarrollo están haciendo pruebas para tratar de mandar la información de múltiples usuarios en una única factura, pero pues todavía no tengo el resultado de esas pruebas, entonces pues no puedo adelantarles nadita todavía en ese aspecto. Franci, perdona, ¿puedo hacerte una preguntita allí? Sí, señor. O esperamos a... Es que esa es una de las partes más importantes y más tensas de este tema, y es porque yo tengo clientes que hacen una factura de 200 usuarios al mismo tiempo. Yo no me Así es. imagino haciendo 200 facturas por cada uno. Y Sí, lo que me total. preocupa es que dices que en la próxima, en octubre, pero no se supone que ya en octubre se tiene que empezar el tema de facturación. Sí, señor, va a ser muy a principios de octubre. De todas formas, en el evento en que yo tenga pues como la confirmación antes de esa fecha, pues tengo ya sus contactos y les mandaría como el tipcito por adelantado. Vale, Pero en muchas este gracias. momentico, o sea, muy a pesar de que ellos me dijeron, no, Franci, nosotros creemos que sí se puede, estamos haciendo pruebas y todo, yo no me atrevo a decirle a ustedes, les garantizo que se puede hacer porque no es ético, puesto que todavía no está como tal la prueba ni lo he visto funcionar. Claro, depende más de Facturatech que de ti, obviamente. Sí, sí, y como tal, pues como del funcionamiento del anexo, porque pues ellos pueden crearse la manera de poderlos incluir separándolos con punto y coma un usuario del otro, ¿de acuerdo? Pero no sabemos ya en el campo de la validación de la DIAN. Como ustedes saben, todos estos procesos, igual así como cuando arrancó la implementación del anexo técnico 1.8, a pesar de que el anexo técnico decía unas características, se mandaban las facturas y nos estuvieron generando errores, entonces igual la DIAN también está en el corre-corre tratando de ajustar todos sus procesos. Entonces, De pronto, para el que le interese por ahí, pues nosotros somos desarrolladores de software que hace interfase con Facturatech. Ellos sí. implementaron algo como en la parte de observaciones, de poder mandar uno por uno todos los que van en el anexo pues de la factura y ponerlo como observación, pero eso funciona para 20 o 30, pero pues ya con 200 es otro Sí, tema. entonces ahí sí nos toca esperar. Muy bien. Para las Gracias. facturas multiusuarios, vale. Para las facturas multiusuario, en el anexo técnico de la resolución de la variable que corresponde al valor de la cuota moderadora, permite relacionar el valor de la cuota moderadora efectivamente recaudado por cada usuario. Para su diligenciamiento, en el caso de facturas multiusuarios, deben seguirse las instrucciones definidas en el anexo técnico en el modo SSQF, método de cálculo del sector salud. Este dato lo vamos a mirar más ampliado en las siguientes diapositivas. Y 10º punto, por el momento no existe un mecanismo que permita hacer las correcciones de los datos en los campos del sector salud contenidos en una factura electrónica de venta. Entonces, lo que les comentaba hace un ratico, los campos del sector salud van a ser informativos dentro del XML, ¿cierto? Van a ser adicionales allí. Estos campos la DIAN no tiene forma de validarlos. Por lo tanto, pues lo que les recomendaba hace un ratico, es muy importante que diligenciemos esta información teniendo muy en cuenta lo que vamos a reportar también en los RIPs. En el evento en que de pronto tengamos allí algún error, la única manera
de poder corregir esos campos en la factura sería con una anulación de esa factura, ¿vale? No hay forma pues como de una nota de ajuste específicamente para esos campos, no la hay. Como tal, es la factura. Si vamos a corregir, es la factura, habría la necesidad de emitir una nota a crédito anulando esa factura y volver a generar nuevamente el documento. Bueno, en el anexo técnico que está contenido en la resolución 506, los campos que se están adicionando a la factura electrónica de venta y que son exclusivos de todos los usuarios del sector salud son los siguientes. El código del prestador de servicios de salud. El tipo del documento de identificación del usuario. Este tipo de documento de identificación queda establecido como tal una tabla, de tal manera que se va a manejar como selección múltiple, ¿sí? Vamos a poder seleccionar solo uno de los campos de la tabla. Entonces, tenemos aquí los tipos de documento de identificación del usuario. Entonces, están definidos como tal la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el carnet diplomático, el pasaporte, salvaconducto, los permisos especiales de permanencia. Este es el que se está utilizando sobre todo para los venezolanos que se encuentran trabajando y utilizando en este caso particular pues los servicios de salud en Colombia. El registro civil de nacimiento, la tarjeta de identidad, el certificado de nacido vivo, adulto sin identificar, menor sin identificar, documento extranjero y sin identificación. El tercer campo es el número del documento de identificación. Entonces, estos campos, por ejemplo, el del número de documento de identificación, el del código del prestador de los servicios de salud, son campos que no llevan una selección porque como tal, pues los números van a variar. Entonces, son campos de diligenciar, los cuales son susceptibles de que nos podamos equivocar, ¿vale? Entonces, para que tengamos muy en cuenta la información cuando vamos a diligenciar estos campos. Primer apellido del usuario, segundo apellido del usuario, primer nombre del usuario, segundo nombre del usuario. El tipo de usuario también está definido como tal en una tabla para seleccionar. Entonces, el software nos debe mostrar la tablita de los tipos de usuarios y nosotros vamos a seleccionar allí la que corresponde. Entonces, si se trata de un contributivo cotizante, contributivo beneficiario, contributivo adicional, un subsidiado, alguien sin régimen, especiales o de excepción cotizante, especiales o de excepción beneficiario, particular, tomador amparado por la ARL, tomador amparado por el SOAT, tomador amparado por los planes voluntarios de salud. Luego tenemos las modalidades de contratación y de pago. Estas modalidades de contratación y de pago también están definidas por la resolución mediante una tablita en la cual vamos a seleccionar solo una. ¿De acuerdo? Entonces está paquete canasta, conjunto integral en salud, grupos relacionados por diagnóstico, integral por grupos de riesgos, pago por contacto por especialidad, pago por escenario de atención, pago por tipo de servicio, pago global prospectivo por episodio, pago global prospectivo por grupo de riesgo, por especialidad, pago global prospectivo por nivel de complejidad, capitación y por servicios. En cuanto a la cobertura o el plan de beneficios, este también tiene su tablita previamente definida, donde vamos a seleccionar si se trata de un plan de beneficios en salud financiados por UPC, presupuesto máximo,
prima, EPS, EOC, no asegurados por el SOAT, cobertura póliza de SOAT, cobertura ARL, cobertura ADRES, cobertura salud pública, cobertura entidad territorial recursos de oferta, urgencia población migrante, plan complementario de salud, plan de medicina prepagada, otras pólizas de salud, cobertura régimen especial o excepción, cobertura Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y particulares. En el campo número 11 tenemos el número de autorización. También se debe diligenciar directamente el número de mi prescripción MiPres, el número de ID, entrega de mi prescripción MiPres, el número del contrato, el número de la póliza o pago, cuota moderadora, cuota de recuperación y los pagos compartidos en planes voluntarios de salud. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos campos que vemos aquí del 11 al 19, todos son de ingresar información. Habrán algunos campos que de pronto no tengamos esa información porque no estamos obligados a suministrarla. No pasa nada. Como les comentaba hace un rato, estos campos no van a ser validados por la DIAN, por lo tanto, allí no hay lugar pues como ni a rechazo ni a notificación. Y ya lo que es la fecha de inicio del periodo de facturación y la fecha final del periodo de facturación, pues estos campos ya como tal los traía la factura. Bueno, en el anexo técnico, en su versión 1.8, la DIAN nos indicaba que el manejo de los anticipos para lo que son todas las facturas, ¿cierto? Dice, se informa que a partir de la publicación de este anexo técnico 1.8 y la entrada en vigencia del mismo, los anticipos serán indicados como valores informativos. Por lo tanto, estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento payable amount, ¿sí? O sea, no van a afectar como tal el total de la factura. Esto aplica para todos los facturadores electrónicos a nivel nacional, pero la DIAN adicionalmente nos decía, para las facturas del sector salud como tal, los anticipos serán indicados como valores descontables. Por lo tanto, estos valores serán incluidos sobre la operación de este elemento, es decir, que va a entrar a afectar sobre el total de la factura. Entonces, miremos. Hace un rato hablábamos de este código SSQF, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste esto? Hay una serie de tipos de operación que los vamos a poder seleccionar cuando estemos realizando nuestra factura del sector salud. Entonces, estos tipos de operación son los que le van a indicar a la DIAN si los campos que estamos utilizando en la factura van a entrar a modificar ese total o no, lo que acabábamos de ver hace un momentico, ¿de acuerdo? Entonces, el código SSQF, Código Único de Factura Electrónica, dice, este documento, este tipo de operación que vamos a marcar con este código corresponde a los documentos que hacen referencia de facturas electrónicas de venta tipo 1, que comprueba el recaudo de cuotas moderadoras, copagos o cuotas de recuperación como recursos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la presente factura electrónica de venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la factura electrónica de venta que estamos haciendo, ¿cierto? Donde estamos facturándole a esta aseguradora o a esta entidad encargada de ejecutar el pago, se van a afectar, ¿cierto? Se van a acreditar con todas las cuotas moderadoras, los copagos o las recuperaciones, ¿sí? Que nosotros hayamos recibido y que sean imputables a estas facturas, ¿de acuerdo? Entonces,
En el sistema, cuando nosotros le marquemos este tipo de operación a la factura, el sistema automáticamente va a activar, ¿sí? Activa el método de cálculos, dice aquí, el método de cálculos para el sector salud. ¿Qué quiere decir eso? Que va a activar el hecho de que nos permita hacer la resta de estos valores dentro del total de la factura. En el siguiente código, que es el código SSQD, Código Único de Documento Electrónico. Entonces, este documento incluye las referencias de facturas de contingencia o de notas crédito aplicadas a facturas electrónicas de venta que reconoce valores recaudados correspondientes a cuotas moderadoras, copagos o cuotas de recuperación, o ingresos a favor de terceros, los cuales son acreditados para la presente factura electrónica de venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. ¿De acuerdo? Entonces, es el mismo caso de acá arriba, solamente que no va a hacer referencia a un CUFE, porque no es una factura electrónica el documento original, sino a un CUDE, porque se trata de una nota crédito o de una factura de contingencia, el documento que originalmente se hizo. Tenemos otro tipo de operación que es el SS-POS. Como ustedes saben, hay algunas entidades prestadoras del servicio de salud que la atención que le brindan al usuario se factura mediante un tiquete POS. Entonces, este sería el tipo de operación que se va a señalar en esos casos. Entonces, dice, este documento incluye referencias de documentos equivalentes de venta POS que comprueban el recaudo de cuotas moderadoras, copagos o cuotas de recuperación como recursos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la presente factura electrónica de venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente y activa también el método de cálculo. Entonces dice, los valores recaudados a favor de terceros por el operador del sistema de salud mediante los comprobantes de sistema POS serán automatizados por la DIAN y deberán reportarse cada vez que se cierra una caja de recaudo. La DIAN expedirá la reglamentación técnica e informática pertinente para poder llevar a cabo este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya nos están anunciando que posteriormente viene una reglamentación para el proceso que tiene que ver con con la facturación POS en salud. Los tipos de operación correspondientes al SSNUM. Este documento incluye referencias de facturas de talonario que comprueba el recaudo de cuotas moderadoras, copagos o cuotas de recuperación como recursos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la presente factura electrónica de venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. ¿De acuerdo? Entonces, este que hace referencia a facturas de talonario también va a activar los cálculos en la factura del sector salud, también nos va a afectar el total. El SS recaudo es el comprobante de recaudo de cuotas moderadoras, copagos o cuotas de recuperación como recursos a favor de terceros, ¿sí? Entonces, este es de carácter informativo, no activa el método de cálculo del sector salud. El SS reporte. Este documento reporta referencias de diversa índole, es de carácter netamente informativo. Comprueba el recaudo de cuotas moderadoras, copagos y cuotas de recuperación a las cuales ya se les dio tratamiento contable, es decir, que ya previamente las hemos utilizado, pero que solamente las vamos a informar. No activa, por lo tanto, métodos de cálculo, no nos va a afectar para nada el total facturado. El SS sin aporte ni recaudo en dinero por parte de los afiliados del régimen contributivo por concepto de cuotas moderadoras, copagos o cuotas de recaudo. No activa el método del cálculo del sector salud. Entonces, este básicamente también es netamente informativo. Entonces, estos son pues como todos los conceptos que se van a tener en cuenta en la factura electrónica del
del sector salud, los que van a ejecutar como tal modificaciones dentro de la factura, los que nos van a producir pues un cambio en el valor total a pagar en la factura. Acá tenemos entonces las soluciones que tiene FacturaTech. Tenemos facturación electrónica a través de paquetes con el cumplimiento del 100% de los requisitos solicitados por la DIAN. Tenemos facturación electrónica a partir del mes de octubre con el cumplimiento pues, de todos estos campos exigidos por el Ministerio de Salud y la DIAN. El certificado digital para nuestros paquetes es totalmente gratuito. Se trabaja con el certificado de nuestro proveedor tecnológico, que es Cadena. El software para la facturación en la nube es sin ningún costo y sin restricción. Lo podemos utilizar a cualquier hora, en cualquier momento y múltiples usuarios. Tenemos servicio de soporte incluido. Todas las actualizaciones que exija la DIAN y los entes de control están incluidas, no le impactan para nada en el costo de su servicio. ¿De acuerdo? Usted adquiere, por ejemplo, las personas que venían facturando con nosotros desde antes del 18 de agosto, que tenían adquirido su paquete. A partir del 18 de agosto se puso en marcha el anexo técnico 1.8. Escasamente tuvieron que hacer algunas modificaciones en los datos tributarios propios y los de sus clientes, pero como tal no tuvieron que hacer absolutamente pues nada más, ni mucho menos pagar por actualizaciones de software ni nada. Entonces, si yo tengo un software de salud, ¿cierto? Y necesito poderme adaptar a la facturación electrónica o necesito poderme adaptar a estos cambios, a estas nuevas modificaciones que exige la facturación electrónica para este sector salud como tal. Entonces, FacturaTech tiene un departamento especializado en brindar apoyo a las casas de software, que es el departamento de web service, que le va a permitir, le va a apoyar a la casa de software, brindándoles toda la asesoría, todos los manuales y la guía para que pueda realizar una conexión a través de web service que le va a permitir a usted generar la factura directamente desde su software. Genera la factura electrónica cumpliendo con todos los requisitos y pues va a poder continuar desde su mismo software procesando sus RIPs y toda la información. Esto es muy bueno porque pues va a minimizar los errores, ¿de acuerdo? Este es el modelo de cómo va a quedar la factura electrónica sector salud de FacturaTech. Aquí vamos a hacer un zoom sobre los campos que tienen que ver con la información salud. Van a quedar ubicados justo debajo de los datos del cliente. Recuerdan que en uno de los tipsitos veíamos que dentro de la representación gráfica de la factura debía estar representados también estos campos. Entonces aquí ya los podemos ver insertados dentro de nuestro formato de factura. No, sí, pero entonces ahí sería el tema, si son 5 o 10 pacientes, ¿irían 10 hojas, 20 hojas? No entiendo. No Ven, sabes, es lo que allí allí no me pongo a especular, me gusta más brindar la información exacta cuando ya la tengo pues totalmente clara y que está pues como tal definida por la compañía. Pero si no, en este momentico no te sé decir. Ya, esa es una factura para un solo cliente, ¿correcto? Sí. Un solo paciente. Ok. Ajá. Gracias. Bueno, y en la parte inferior pues va ya la descripción de todos los servicios prestados, los totales irían restándose pues los copagos o las cuotas moderadoras y vendría ya el total como tal de la factura. Para las entidades que vienen facturando a través de web service, a través de su propio software, es muy importante tener en cuenta que
la factura que vamos a entregar a la entidad pagadora, la factura que vamos a entregar al cliente que la necesita física, debe ser la que se genera directamente desde Facturatec, ya que este formato les va a ustedes garantizar el cumplimiento del 100% de los requisitos que exigen tanto la DIAN como el Ministerio de Salud, deben estar contenidos dentro de la factura electrónica de venta, ¿de acuerdo? Entonces, se presentan casos o situaciones en que de pronto el software les brinda también una representación gráfica que contiene su CUFE, contiene su código QR, pero muchas veces no se tienen en cuenta otros elementos como son el que debe ir también el código de la firma digital, debe ir el nombre del software con el cual se está generando la factura electrónica, el nombre del proveedor tecnológico, el NIT del proveedor tecnológico. ¿De acuerdo? Entonces, para tener nosotros como mayor garantía y tranquilidad de que estamos entregando el documento idóneo, lo ideal es que la descarguemos directamente de la plataforma de Facturatec. Bueno, en la parte de los paquetes de facturas que nosotros manejamos, pues son paquetes que vienen de diferentes tamaños que se adaptan pues de acuerdo a la necesidad de cada contribuyente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, manejamos un paquete de 25 documentos que le puede servir a una entidad que genere 1 o 2 facturas al mes. Entonces, al que genera 2 facturas al mes, este paquete de 25 documentos le va a alcanzar fácilmente para facturar durante un año. Listo para el que genere 2 facturas. Si yo genero una única factura, pues con este paquete por solo 59.900 voy a facturar durante 2 años sin ningún inconveniente, con todas las actualizaciones, firma electrónica, absolutamente con todo. Listo, entonces asimismo funcionan los demás paquetes. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta? Más o menos cuál es el promedio de documentos que yo voy a generar mensualmente. Lo multiplico por 12 para tener más o menos mi presupuesto anual y con base en eso entonces ya vengo yo y defino cuál de estos es el paquete más adecuado de acuerdo pues a mis necesidades. Si de pronto yo no las alcancé a consumir en un año, no pasa nada porque todos estos paquetes de facturas vienen con vigencia para 2 años. ¿De acuerdo? Todos vienen con firma electrónica para 2 años. Entonces dispongo de otros 12 meses adicionales para consumir. Si de pronto los gasté antes del año, pues con menor razón, o sea, no pasa nada. Sencillamente lo que voy a hacer es evaluar y voy a adquirir un nuevo paquete, probablemente más grande, ¿cierto? Que me alcance para más tiempo, teniendo en cuenta que a mayor volumen me sale mucho más económico. Listo, esa es como la metodología. Otro dato importantísimo que tengo para comentarles, para todas las personas que vienen facturando consigo y que pertenecen al sector salud, ya todos recibieron una notificación por parte de SIGO informándoles que ellos no van a hacer la adaptación de su software para insertar estos 21 campos. Por lo tanto, les puedo comentar que Facturatec les va a prestar el servicio. Se está haciendo una adaptación en la plataforma nuestra de facturación. Voy a mostrarles. Esta es la plataforma de Facturatec. Cuando nosotros ingresamos por comprobantes, facturación comprobantes, que es la ruta por donde se generan todas las facturas electrónicas, aquí nosotros vamos a tener almacenadas todas nuestras facturas electrónicas durante 5 años en línea. Pasados esos 5 años, todos estos documentos son descargados y guardados durante otros 5 años adicionales en backup. Entonces, tenemos garantizada la seguridad de nuestra información. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí podemos generar filtros de búsquedas para sacar informes en Excel. Entonces, podemos filtrar bien sea por cliente, por prefijo, de acuerdo a la numeración que estemos trabajando, o en este caso, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar el servicio de Facturatec directamente para generar nuestras facturas, podemos generar filtros de información
Por ejemplo, desde el 1 de agosto del 2021 hasta el 31 de agosto del 2021. ¿Sí? Le digo buscar y esta información la voy a enviar a Excel, ¿sí? Mediante un reporte minimizado o un reporte detallado, ¿sí? Y próximamente vamos a tener aquí un reporte para SIGO. Este reporte va a ser totalmente compatible con SIGO, nos va a servir como una interfase para poder llevar toda esta información de facturación a nuestro software contable, de tal manera que no vamos a tener reproceso en la información. ¿De acuerdo? Entonces, quería para comentarles esto, ya se llevó a cabo una reunión preliminar entre la gente de desarrollo de, esto se llama, los de negociaciones de SIGO, con nuestros directores de Facturatec. Ya se llevó a cabo una reunión preliminar y pues bueno, están en conversaciones como tal para ver si hay la forma de hacer algún tipo pues como de interfase directa. Si esto de pronto no se lograra llevar a feliz término, de todas formas, como les comentaba, ya Facturatec tiene agendado el llevar a cabo el desarrollo de este reporte de tal manera que sí o sí podamos utilizar el servicio de Facturatec para generar nuestras facturas sector salud y llevar la información a nuestra contabilidad sin tener que digitar nada manualmente. Esta es pues la información que tenía para compartirles el día de hoy. Teníamos también en una reunión anterior, una de las inquietudes que había era acerca de si yo soy una entidad, por ejemplo, de las que prestan los servicios de salud ocupacional, yo no le facturo a entidades, sino directamente a empresas, estoy obligado a diligenciar todos estos campos. Entonces, pues me he seguido documentando y me llegó dentro de la información un audio. Desafortunadamente no pude conseguir como tal el video. Era una capacitación que había brindado directamente la DIAN y la dirigía la directora del área de facturación electrónica sector salud, que es una ingeniera. Entonces, una de las preguntas que le hicieron era justamente esta y ella hacía claridad que no está obligado a generar facturación electrónica con estos campos, puesto que la factura es dirigida a entidades privadas, a empresas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé qué otras inquietudes de pronto podamos tener por allí pendienticas que les podamos dar solución o de las cuales yo pueda pues como tomar notica para documentarme y poder aclararla para nuestra siguiente sesión. Entonces, los escucho. Quiero comentarles también que esta capacitación ha sido grabada y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube que se encuentra anotadito aquí en la parte inferior, Facturatec Plus. Y la invitación para la siguiente capacitación pues va a ser publicada también en nuestro canal de Instagram con este mismo nombre. Bueno, pues si no tenemos inquietudes, entonces pues yo creo que podemos dar por concluida la reunión del día de hoy. Para la siguiente sesión, entonces les estaré enviando la invitación y de igual manera, como les decía hace un rato, si de pronto tengo algo más de información con relación al tema que nos preocupa a tantos, yo creo que a todos, que es con relación a las facturas de múltiples usuarios, entonces con muchísimo gusto se las estaré comunicando y también la estaré publicando en el canal de Instagram, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. Buenas tardes, muy amable. Bueno, con muchísimo gusto. Francis. Muy amable. Un gusto. Gracias, Francis, muy amable. Vale, una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Mismo para usted, muchas gracias.
Hasta luego, Buenas Francisco. tardes a todos, gracias. Bueno, Hasta luego. chao, gracias.